Logion 1. Evangelio de Tomás. Estas son las palabras secretas que habló Jesús el viviente y que escribió Dídimo Judas Tomás. Y dijo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. El primer versículo del Evangelio de Tomás es la llave de todo su misterio. No es una simple introducción, sino una iniciación. Cada palabra es un símbolo que abre una puerta hacia un nivel más alto de conciencia. El texto anuncia que lo que sigue son palabras secretas, no porque estén prohibidas, sino porque solo pueden ser comprendidas por experiencia interior. Las palabras secretas son los misterios del alma, verdades que no se aprenden con la mente, sino que se revelan al corazón despierto. Hablan del conocimiento directo, la gnosis, de la realidad divina que habita en cada ser humano. El Jesús viviente representa al Cristo eterno, el principio divino de la conciencia que trasciende la historia. Viviente significa presente, activo, inmediato. Es el fuego interno del espíritu que aún habla al alma que guarda silencio y escucha. Este evangelio no trata de un maestro del pasado, sino de una presencia viva que existe en la profundidad del propio ser. Dídimo Judas Tomás significa Tomás el mellizo. Este nombre es simbólico. Tomás es el espejo de lo divino, el ser humano que refleja su contraparte celestial. El mellizo representa la dualidad esencial del alma, lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible, la materia y el espíritu. Tomás es el buscador que descubre que la imagen de Dios que perseguía afuera siempre estuvo dentro de sí mismo. En el sentido hermético y alquímico, este versículo describe el comienzo de la gran obra espiritual. Las palabras secretas son la materia prima, la sustancia bruta del alma que debe ser purificada y transformada. El Jesús viviente es el fuego sagrado, la energía interna que realiza esa purificación. Tomás es el alquimista interior, el operador consciente que atraviesa el proceso de disolución y renacimiento del espíritu. Encontrar la interpretación significa transmutar lo literal en lo simbólico, lo externo en lo interno, disolver la letra para liberar el espíritu. Este es el solve y coagula del alma, desintegrar la mente común y reorganizarla en una conciencia despierta. Desde una perspectiva junguiana, este logion describe la relación entre el ego y el sí mismo. El Jesús viviente simboliza el self, el centro luminoso de la psique, la imagen de Dios en el ser humano. Tomás representa el ego, la parte consciente que busca unirse a esa totalidad interior. Las palabras secretas son los símbolos que emergen del inconsciente, sueños, intuiciones, visiones que traen mensajes del self. Encontrar la interpretación significa integrar esos símbolos de manera viva, permitiendo que transformen la percepción y el modo de ser. Cuando el ego comprende y se entrega al self, ocurre la individuación, el nacimiento del verdadero ser humano reconciliado con su origen divino. No probar la muerte es el símbolo de esta unión interior. La muerte aquí no es física, sino el estado de separación del centro espiritual. Quien descubre y vive el significado oculto de estas palabras, despierta una conciencia en la que la muerte pierde su poder, porque reconoce dentro de sí algo que es eterno. Así, el Logion 1 describe la estructura misma de la iluminación. Lo divino habla, lo humano escucha, el sentido se revela, y el alma, hecha una pieza, trasciende la muerte. El que encuentra la verdadera interpretación deja de creer simplemente en Dios, porque ha tomado conciencia de Dios dentro de sí mismo. Logion 2. Evangelio de Tomás. Jesús dijo: quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre.
Y cuando encuentre, se turbará. Y cuando se turbe, se maravillará. Y reinará sobre el todo. El segundo logion describe con claridad el proceso interior de transformación del alma. Aquí, Jesús habla no como un maestro externo, sino como la voz del Espíritu, el principio divino que guía a cada buscador hacia su propio centro. Cada verbo, buscar, encontrar, turbarse, maravillarse, reinar, representa una etapa de la iniciación espiritual, el recorrido completo de la conciencia humana hacia la iluminación. El logion comienza con una instrucción fundamental. Quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre. Buscar es el fuego sagrado del alma, el impulso divino que despierta al ser humano del sueño de la inconsciencia. Buscar es recordar algo olvidado, es la chispa interior tratando de reencontrarse a sí misma. Pero esta búsqueda no es exterior, es un descenso hacia el interior, una travesía hacia el núcleo del propio ser. Por eso Jesús exhorta, no dejes de buscar. La perseverancia es el sello de las almas maduras. El que busca por curiosidad se detiene ante la primera oscuridad. Quien busca con el corazón avanza incluso en el silencio. Luego, el texto continúa, y cuando encuentre, se turbará. Este es el choque de la verdad. Encontrar no es un acto de comodidad, sino un enfrentamiento con lo oculto, ilusiones, apegos, miedos y sombras. El ego, acostumbrado a su aparente estabilidad, se estremece cuando la luz toca al inconsciente. En términos junguianos, este es el encuentro con la sombra, las partes reprimidas de la psique que emergen para ser integradas. La turbación es necesaria, es el primer signo de la alquimia. En lenguaje hermético, este es el momento del solv, la disolución del viejo yo, cuando la materia del alma es puesta al fuego para que arda lo que ya no sirve. Pero el texto prosigue. Y cuando se turbe, se maravillará. Después del caos, llega la visión. Cuando el alma atraviesa la oscuridad y soporta la confusión, comienza a ver el misterio de la unidad. El asombro es la primera manifestación de la iluminación. Reconocer que tras el dolor había sabiduría y bajo la sombra, luz. En la alquimia, este es el coágula, la recomposición de la sustancia espiritual en una forma más pura. El buscador deja de temer lo desconocido y comienza a venerar lo sagrado presente en todas las cosas. Lo que antes parecía desorden, se revela ahora como parte de un diseño perfecto. Finalmente, Jesús concluye, y reinará sobre el todo. Reinar no significa dominar el mundo externo, sino gobernar el propio universo interior. Es el estado de conciencia integrada, libre de conflicto y en equilibrio con el ser. En la psicología junguiana, este es el cumplimiento del sí mismo, la totalidad de la psique donde el ego se alinea con el espíritu. En la tradición hermética, es el nacimiento del rey filosófico, el alma que ha unido los opuestos, luz y sombra, cielo y tierra, en su interior. Es el triunfo de la conciencia que se torna soberana de sí misma. Así, el Logion 2 revela las 5 etapas de la gran obra interior. 1. Buscar, encender el fuego del anhelo espiritual. 2. Encontrar, confrontar la verdad y romper las ilusiones. 3. Turbarse, enfrentar la sombra y morir al viejo yo. 4. Maravillarse, despertar a la visión de la unidad. 5. Reinar, alcanzar la maestría interior y vivir en comunión con el todo. Este es el ciclo completo de la alquimia del alma, del deseo a la sabiduría, del caos a la armonía, del ego fragmentado a la conciencia divina. Quien persevera en la búsqueda y atraviesa todas las etapas, descubre que el todo que buscaba no está fuera, sino dentro de sí mismo. Y cuando lo comprende, deja de buscar, porque reconoce, quien realmente encuentra, se convierte en aquello que buscaba. Logion 3. Evangelio de Tomás. Jesús dijo, si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar,
entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, habitáis en la pobreza y sois esa pobreza. El tercer logion es una de las revelaciones más luminosas del Evangelio de Tomás. Aquí Jesús revela el misterio del reino, no como un lugar distante o una promesa futura, sino como una realidad presente, viva dentro y fuera del ser humano. El mensaje central es claro. El reino no se alcanza por creencia o doctrina, sino por conciencia despierta. Jesús comienza desafiando las concepciones externas de lo divino. Si os dicen, el reino está en el cielo, las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Con estas frases, el maestro denuncia la tendencia humana a proyectar lo divino hacia afuera, a imaginar que la plenitud está en otro mundo o en otro tiempo. Según la sabiduría hermética, este es el error fundamental: separar espíritu y materia, cielo y tierra. La tabla de Esmeralda enseña, lo que está arriba es como lo que está abajo. Por tanto, el reino no está lejos, está aquí, ahora, en todo lo que existe. Buscarlo fuera es perderlo, reconocerlo dentro es hallarlo. Entonces, Jesús pronuncia la frase que resume todo su mensaje místico. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Estas palabras contienen la esencia del hermetismo y de la gnosis. El reino no pertenece solo al interior, la conciencia, ni solo al exterior, la creación, sino que ambos son una misma realidad. El mundo visible es el espejo del invisible y el ser humano es el punto donde ambos se encuentran. El que comprende esta unidad ya no busca, contempla. Desde la visión junguiana, este logion describe la unión entre el ego y el sí mismo, el centro divino de la psique. El reino dentro representa el inconsciente profundo donde habita la totalidad. El reino fuera representa el mundo de las proyecciones, el escenario donde lo inconsciente se manifiesta simbólicamente. Conocerse a sí mismo es reconocer que lo interior y lo exterior son expresiones de una misma totalidad psíquica y espiritual. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Luego Jesús dice, cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. El autoconocimiento es el acto supremo de la revelación interior. No se trata de un conocimiento psicológico, sino de una gnosis, el reconocimiento directo de la propia esencia divina. En ese instante, el buscador descubre que la vida misma lo reconoce. Él y el Padre viviente son uno. Ser conocido por el Padre es participar de su conciencia, trascender la dualidad entre sujeto y objeto, entre el que busca y lo buscado. En clave hermética, este es el momento culminante de la gran obra. El alma humana se funde con el fuego divino y descubre la piedra filosofal interior. El Padre viviente es el principio eterno que anima todas las cosas. Reconocerse como su Hijo es saberse co-creador, expresión viva del mismo espíritu que sostiene el universo. Pero Jesús advierte al final, si no os conocéis, habitáis en la pobreza, y sois esa pobreza. La pobreza de la que habla no es material, sino espiritual. El estado de ignorancia y desconexión de la fuente interior. El ser que no se conoce a sí mismo vive como un mendigo rodeado de abundancia, buscando afuera lo que ya posee dentro. Ser esa pobreza significa vivir en separación, vacío y olvido de lo divino. Así, el Logion 13 revela que el reino de Dios es un estado de conciencia, no un lugar ni una recompensa futura. Está dentro porque habita en el corazón del ser. Está fuera porque todo lo creado refleja su luz. El camino hacia él es el autoconocimiento, el despertar que permite reconocer la unidad entre el yo, el mundo y el espíritu. Cuando el ser humano se conoce verdaderamente, entiende que el reino nunca estuvo distante, porque él mismo siempre fue la puerta por donde el reino se revela.